Muy buenas tardes a todos, qué bueno que estén conectados, gracias por estar aquí. Y hoy, para esta primavera del libro, Como Pueblo Chile, quisimos celebrar con uno de nuestros libros favoritos. Se trata sobre un nativo paisajista, amante de la naturaleza, que crea sin límites un paisaje para cada lugar. Y ha tenido una incansable preocupación por conservar y recuperar los paisajes de Chile. Y por lo tanto nuestro invitado es Juan Grimm. Juan, como él mismo se define, primero arquitecto, por siempre paisajista, donde desde pequeño se fascinó por los espacios infinitos del cielo y el mar, por mirar los paisajes de distintas perspectivas y descubrir cómo las formas de la naturaleza se entremezclan con las formas que crea el hombre y se van generando tramas. Queremos partir esta entrevista con una cita que refleja mucho sobre lo que es Juan, que corresponde a Adriana Hoffman. Los jardines construidos por Juan Grimm han cambiado la vida a muchos de sus dueños, incluyendo la suya propia, especialmente en su experiencia de recuperar con algo de agua y mucho amor la vegetación original de un cerro costero del norte chino. Muchos de estos clientes, seres urbanos acostumbrados al ambiente frío y concreto de las ciudades, se han transformado en jardineros, amantes de las plantas y de los pájaros, y con ellos seres humanos más completos y felices. Bueno, Juan, aquí con esta inspiración de la Adriana Hoffman, quisiera a ver si nos puedes contar cómo entiendes tú el rol y la labor de un paisajista. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy lógica y muy básica. El arquitecto, o los hombres, por decirlo así, cuando construyen, crean una herida en el terreno, por razones lógicas. Y la labor del paisajista es suturar o reconstruir esas heridas de tal manera que la obra quede inserta en el paisaje que le corresponda, ya sea un paisaje natural o un paisaje de la ciudad, pero que no sea una obra que esté decorada, por decirlo así, con elementos de paisaje, sino que ese entorno tenga que ver con lo que ya dijimos, y así se forma una cosa total. Esto que tú hablas de suturada, ¿nos podrías explicar un poco más sobre a qué te refieres con esa sutura? ¿Es una herida en el paisaje? Claro, porque sí, por supuesto, o sea, es muy evidente que al construir un edificio, o supongamos una casa, todo su entorno queda destruido. Aunque esté en un paisaje natural, hay que destruir, digamos. O sea, esto no se construye una casa, un edificio con pinza, sin tocar el entorno. O sea, lo tocamos de todas maneras. Una carretera y así, digamos, ¿no? Entonces, el paisajista tiene que entender la obra de arquitectura y comprender el paisaje, para que lo que haga el paisajista tenga y vincule la relación de la arquitectura con el paisaje. ¿Y cómo incorporas tú el paisaje en esa arquitectura? Con las vistas, por ejemplo, o sea, o las prolongaciones de ciertos recintos hacia encauces, ¿no es cierto? Ocupando la vegetación. Si yo tengo un bosque cercano de nativas, obviamente que las voy a traer para que uno sienta que desde el comienzo de esta arquitectura hay un infinito. Recuerdo el primer paisaje o jardín que hice, eran unos balcones de un edificio, y yo hice una composición con las plantas que más me gustaban, con una composición muy linda, pelotitas naranjas, los rojos con los naranjas, o sea,
y cuando lo miro digo, esto no me gusta porque no tiene relación con lo que yo veo, que era un bosque azuloso debido a la atmósfera. Entonces me di cuenta que lo que tenía que poner en mis jardineras eran texturas finas y azulosas. O sea, como que se te adaptaba el espacio de ser una jardinera, te apropiaba del resto. Exacto. ¿No? Y eso, ese en el fondo es como tú te relacionas hablando de las suturas, de las heridas, ¿no es cierto? Tiene que estar en relación a lo que va más allá. Perfecto, perfecto. Y un buen paisajista en su hacer, ¿qué debiese cumplir aparte de arreglar esas heridas? Bueno, o sea, están básicamente pensando en qué es lo que más le conviene para que se incorpore, o el cerro lejano, o el árbol del vecino, o no sé, el entorno que tiene, ya sea un jardín pequeñito en la ciudad o un parque enorme en un paisaje natural. Eso es lo que hay. Por ejemplo, en un jardín pequeñito en la ciudad, ¿cómo yo traigo el árbol del vecino a mi propio jardín? Dejas que la copa se luzca y no pones otro árbol que lo... Entonces tú abres ventanas, ¿no es cierto?, para traer lo que tú quieras, pero también ocultas lo no deseado. O sea, si hay un pedazo de muro horrible o si hay un pedazo de edificio, lo ocultas con tu árbol y destacas el de más allá. Entonces así va formando este espacio que puede ser enorme, en un pedazo muy chiquitito de jardín. ¿Qué hace que un espacio en un jardín se haga enorme? Que no tenga límites, que no leas los límites. Eso es. Al no leer los límites, tu espacio será grande. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces, ya que estamos viendo esto es como desde el jardín, ahora me gustaría saber, ya más extendiéndonos hacia, porque hay una cosa que está entre el jardín y los parques. Sí. Y ahí entra un poco que me gustaría escucharte hablar sobre tus referentes como paisajista y ya pasando a lo público también. Mira, voy a partir como referente a Oscar Prager, porque Oscar Prager no siendo chileno, ha sido nuestro mejor paisajista en este país, porque él incorporó la vegetación nativa, y no solo la especie, sino que la forma como crecían naturalmente. En el Parque Providencia nosotros vemos los alcornoques, las pataguas, los peumos, etc., puestos a distancias que nadie se imaginaría, a 1 metro de distancia, los plantaba chuecos. O sea, él quería de alguna manera reconstruir las quebradas o hablar de un lenguaje propio, y con nuestra vegetación. Y eso fue una incorporación maravillosa a nuestra cultura del paisaje. Ahora, Burle Marx, de alguna manera, siendo más un artista, porque Burle Marx fue pintor, escultor, etc. Pero lo que él hace es, ocupando todo su arte, crea jardines con su propia vegetación. Entonces sus jardines son tropicales, evidentemente. En Río de Janeiro hasta los pavimentos que identifican esa ciudad son obra de él. Entonces él crea una estética y crea un orden que tiene una identidad enorme. De hecho, ha sido el paisajista que más se le ha copiado en el mundo como una manera, como una forma de hacer jardín. ¿Y Barragán qué es lo que hace desde el punto paisajista para ti? ¿Qué es lo que te observas en Barragán? Justamente esa manera de incorporar la arquitectura con la vegetación, pero por un contrapunto. Entonces él claramente destaca, por ejemplo, con un muro, por decirte, un muro muy largo, y aparece la roca. Entonces el muro es una referencia a esta roca.
por lo tanto ese elemento natural lo destaca. Y tú hablabas de Prager, que le gustaba generar una identidad, ¿no? ¿Una identidad en qué sentido para ti? No, la identidad de Prager yo te podría hablar de la exuberancia que tiene, digamos, nuestro paisaje, ya sea en la zona centro o en el sur, más que nada, es exuberante. Nuestras quebradas son muy densas de vegetación y de una vegetación persistente. Los árboles caducos prácticamente nosotros no tenemos, en el sur un poco, los robles, en el Cerro Los Robles, pero nosotros tenemos una infinidad de plantas de texturas pequeñas por el clima que hay aquí y muy densas, muy verdes. ¿No? Y eso es lo que él comienza a aparecer en estos jardines nuevos de Oscar Prager. Perfecto. Que antes de él estaba Guillermo Renner o los franceses que hacían jardines franceses. Claro. Muy lindos, muy buenos, pero con puras plantas. ¿Tenían que ver con Chile? No, claro, está ahí. Se incorporaban barcos, digamos, llenos de plantas, como se hizo la Quinta Vergara, donde tuvo que las palmeras, las coníferas y qué sé yo. ¿Y Prager qué es lo que hizo entonces? ¿Trajo árboles propios de Chile? Propio, plantó él se iba a la cordillera de los Andes y se dio una semana cabalgando, mirando, observando cómo era nuestra vida y qué se podría dar. Qué bien. Esas cosas el común de la gente no sabe la labor que hizo Prager. Y cómo nos ha aportado en nuestras vidas hasta el día de hoy. Por supuesto. ¿Qué obras de Prager? Bueno, desgraciadamente la gran obra urbana para mi gusto es el Parque Providencia, que está semi-destruido o destruido. Pero eso tiene un orden. Y para que llegara a concebirse esto es a través de los años que requiere la naturaleza para formarse, por los de arriba dan sombra y así. Entonces, y ahí hay que tener la proporción de cuántos árboles, pero si esto está bien medido, tú lo vas a sentir como exuberante. Perfecto. Pero si pones en fila un rojo, uno amarillo, Okay. O sea, cuando florece el desierto, imagínate cuando florece. Un justo equilibrio. Un justo equilibrio. Imagínate que el desierto florido, por ponerte otro ejemplo, ya fueran flores así. La exuberancia del desierto florido es obvia, ¿no es cierto? Son kilómetros y kilómetros de un color fucsia. Y entonces, que te cautiva, que te penetra. Exactamente. Esa es la exuberancia. O sea, en una caída de agua. Sí, pues el Niágara es exuberante y tiene una lectura que te envuelve y que te... Entonces eso es lo que tiene que constituir un jardín y eso es lo que llamo cuando tiene exuberancia. Perfecto. Aunque sea una especie, ¿me entiendes? O sea, si tú vas subiendo un cerro y vienen acompañadas cientos de especies todas iguales, tú dices, increíble. Entendemos perfecto la exuberancia. Bien. Y tú nos hablabas de la sustentabilidad, que ahí me faltó un poco también como entenderla más, porque tú hablabas que un poco con la vegetación nativa podíamos ser exuberantes, sí. Y que sea una vegetación adecuada como al clima. Como ejemplo, claro. Como ejemplo. ¿Hay otros aspectos simples de la sustentabilidad? Bueno, sí, por supuesto, el manejo, cosas que son muy evidentes, muy obvias, el uso de los prados, ¿ya? En nuestro país no existen las praderas como en Inglaterra, no existen las praderas de Chiloé aquí. Entonces, la superficie que estamos ocupando, las hectáreas de pasto que hay en nuestras ciudades, es ridículo porque esa agua se evapora y se baja. Nosotros tenemos que pensar cómo debiéramos cubrir la tierra para que mantenga la humedad y no se vaya. Cosas así. Las reservas de agua. O sea, nosotros tenemos la cordillera que es una columna de abastecimiento de agua a lo largo de todo Chile y no hay ningún embalse. Aquí deberíamos tener en los pies de monte una secuencia de embalses, sobre todo en la zona norte. Perfecto. Y que esa agua no se nos vaya al mar. Bueno. Tenemos el agua, la vegetación, el cuidar, en el fondo no plantar eucaliptus en un desierto. No,
me imagino, ¿no? Y ahora, con el cambio, como viene el desierto acercándose a la zona central, tenemos que cambiar los criterios de vegetación y ocupar las taras, los pimientos, los tamarugos, etcétera, plantas que requieren de muy poca agua. Perfecto. Por ejemplo, el algarrobo, el prosopis chilensis, es un árbol hermoso y que nadie lo ocupa. ¿Cómo se llama? El algarrobo chileno, prosopis Prosopis. chilensis. Perfecto. Un árbol hermoso, de una envergadura enorme. Ajá. Los espinos. Lindo. Entonces, los espinos, la ese es la nuestro flor del mensaje. espino. Claro, claro. El olor de eso. Exacto. Entonces estábamos que tú decías que dentro de un jardín tenías que tener una sustentabilidad, tenías que tener una exuberancia. ¿Qué otros factores más tienes que tener? Misterio. ¿Qué es lo que es misterio? Mira, a ver, un buen jardín, sea del tamaño que sea, no es todo un problema de que sea grande o chico. ¿Ya? Tú no puedes verlo de una sola vez. Ajá. A ver, O sea, cuéntanos, no lo puedes- cuéntanos a todos cómo No, puede no. ser que no... ¿Cómo? No. ¿Cómo es eso? O sea, que tú llegues y que entres a tu jardín, pero percibas que hay otras cosas escondidas. Hay otras cosas que tienes que descubrir. ¿Qué hace el paisajista para que eso suceda? Bueno, hacer un camino que de repente no tenga un término y que adivines que sigue. Y ahí te encuentras con una pilita de agua. Que sentías el ruido nomás, pero no sabías de dónde venía. Ay, qué lindo eso. Claro. O que siente un pajarito por allá y que pensabas que era el pájaro. No, hay una jaula de un pájaro que hay. Bueno. Como los hermanos Grimm, ahí te proyectan, Claro. ¿no? Claro, claro. Entonces, un jardín que tú aparezcas, yo te voy a poner un ejemplo, a ver que lo tengamos, un jardín característico del chileno medio, digamos, era tener un patio con ligustrina en el borde, un pasto y la piscina. Ese era como un arbolito ahí para hacer. ¿Ya? Bueno, tú abres y te encuentras con un borde con ligustrina, ya lo leíste y se acabó. Eso es. Pero si eso tiene arbustos, bajos, altos, sombras, luces, te escondes, tienes lugar para sentarse lejano al resto de la familia, por decirte, o para ir a leer un libro, pero eso es muy importante. Perfecto. Esconderte debajo de un parrón, que la enredadera cuelgue y tú mires a través de la enredadera. Jardines con el parrón, Sí. las sombras del parrón. Claro, claro. Entonces eso es que tenga misterio. Perfecto. Y después del misterio, ¿qué otras cosas tiene que tener? Un ejemplo te lo voy a poner porque es bien interesante. En la película El hombre de mano tijeras hacen ahí una burla un poco a la clase media estadounidense. Y todos los jardines que él recortaba eran estas casas que tenían un cerco, un pájaro que él lo recortaba y una piscina en forma de riñón. Ese era el jardín. Entonces, ese es como exactamente lo que no debiera ser. Y algo he escuchado de que los jardines tienen que tener movimiento. Bueno, sí, evidente. A ver, que tenga movimiento. O sea, yo creo que es importante realzar o que dé cuenta el jardín del movimiento natural, porque la naturaleza está en constante movimiento. Día, noche, estaciones, años, ¿no es cierto? En el día hay luz y sombra y no sol. Después en los meses, el cambio de estación es fundamental. Y después con los años, cómo van desarrollándose los árboles hasta llegar a la muerte y cómo se produce el ciclo. Entonces, si un jardín, para mí por ejemplo, es muy importante el diálogo que hay entre los perennes y los caducos, porque esos son los que se manifiestan a todo dar. Pasan 6 meses del año, 8 meses del año, verdes, unos verdes más oscuros, pero de repente lanzan su follaje rojo a morir y el del lado, entonces, amarillo, qué sé yo. Y lo mismo con la primavera. Un árbol verde de repente se pone rosado, intenso. Bueno, entonces ese cambio en las estaciones es muy importante considerarlas para que se luzca este movimiento. O sea, poniendo uno rojo aquí, uno amarillo por acá, no, pero ¿cómo? ¿Cómo haces para que la vegetación
persistente sea un telón de fondo para lucir estos. Independiente, o sea, junto a todos estos movimientos que van teniendo Entonces, durante el año. Y volviendo a Prager, ¿qué es lo que hacía Prager para revelar estas dos masas que te hablaba de vegetación perenne, con árboles verdes, arbustos verdes, pero adentro metía los crespones y los magnolios de flor. Entonces, todos estos crespones que salían tenían como telón de fondo, entonces eran una gloria en verano cuando estaban en flor y una gloria en otoño cuando se ponían en flor. Y ahí estaba el color, ahí estaba el paisajista con el director de orquesta, sí, jugando con ese movimiento, esa armonía. Claro. Qué lindo. Y no, tener su tranquilidad, exuberante, misterio, ¿qué era? Movimiento, ¿qué era lo otro? Son 5. Hay uno muy importante, me parece, que partimos hablando. Que tú me decías que cuando hacías ese jardín en la terraza, al principio te dijiste... Infinito. No, claro, o sea, lograr el infinito es muy importante. Es justamente lo que hablábamos en esta primera cosa, ¿no es cierto? Esto de hacer la jardinera de este color era para acercarnos más hacia lo lejano. Mientras más infinito tenga, menos límites va a tener. Hablaste de tu jardín de los vilos, pero también quiero que puedas contarnos un poco las zonas de Chile que para ti son muy importantes y por qué son importantes. Y otra, te lo meto como cuña también, ese viaje a Montidón, que creo que es una anécdota muy linda, ¿por qué llega Montidón a Chile? Ah, claro. ¿Y por qué llega a ti? Sí. Mira, yo creo que perdón, podemos partir por Montidón y de ahí nos vamos... Monti, claro. Para este reportaje que se hizo, que se llama 80 jardines alrededor del mundo, fueron 80 jardines en todo el mundo, Asia, todos los continentes. Y en Sudamérica solamente hicieron una nota de Buenos Aires, de los campos o de las estancias de Buenos Aires, pero básicamente de los paisajistas fueron Paul de Mars y mi jardín. Mira tú. Porque cuando vinieron a mirar el lugar, encontraron que había una propuesta interesante. Y bueno, y cuando se hizo esto, yo le explicaba ahí cuando relataba que el paisaje entre los vilos y Pichidangui es único en Chile, único. Eso debiera estar declarado monumento, o sea, parque nacional, quiero decir. ¿Qué hace que sea único? A ver, la diversidad de plantas, de fauna y topografía son únicas. O sea, no hay ningún otro lugar en la costa central de Chile que eso se dé. O sea, con plantas que están en extinción, como los lúcumos silvestres, como los mirciantes coquimbensis, como muchas plantas que están... Entonces, la belleza que tiene eso, el conjunto, y parece que la humedad que se acumula ahí es más que la humedad ambiente. Entonces ha permitido la evolución de plantas y por lo tanto de fauna mucho más fuerte que en otros lugares. Ahora, se ha mantenido este parque o esto porque es de un dueño, pero el dueño puede venderlo y se urbaniza eso porque es realmente una belleza. Entonces fue tanto lo que les gustó que filmaron mi jardín y terminó la serie de América en Los Molles, como mostrando un paisaje natural de Chile, como un emblema. Ese jardín de alguna manera es curioso porque como ha sido mi lugar, yo proyecté la casa y el jardín. Entonces, nunca hice planos de la casa, pero del jardín nunca hice ningún plano, por supuesto. Lo fui, pero armando con un solo concepto importante, que era el concepto
o de las lecturas que yo tenía de ese lugar. La casa es una roca para mí, y por eso la hice de piedra, que tiene que ver con el lenguaje de las rocas. Y todo lo que está alrededor, aunque sean plantas exóticas, que en esa época, hace 20 y tantos años, que no las trabajaba muy bien, son plantas, pero que de alguna manera representan la vegetación exuberante de las rocas. Y hacia abajo los chaguales grises, con los nolanas y con, bueno, los cactus y todas las plantas que se dan en la costa. Cuando tú partiste ese jardín, ¿tenías claro todo esto que estás contando? No, sí quería reproducir una cosa muy natural. Yo cuando los vecinos empezaron a plantar eucalipto y mioporo, yo casi me moría, ¿no? Y de hecho fui a ver un jardín en la zona, San Andrés, y que le estaba poniendo parafina a los lúcumos silvestres, que es la planta que más me gusta del lugar, una planta noble, de hoja dura, preciosa. Con parafina va a poner laureles de flor, ¿te fijas? Porque encontraban que era una maleza. Bueno, para que veas tú. Entonces, ¿Cómo podemos hacer saber todas esas cosas, bueno, la importancia? Porque el común de la gente no lo ve, no es porque no hay cultura sobre eso. ¿Cómo? Ahora estamos haciendo un video con la gente de toda la zona, alguien me ha llamado para hacer un video, porque se están dando cuenta que todos los nuevos o muchos de los nuevos propietarios compran un terreno para hacer una casa y limpian, entre comillas. O sea, queman todo. Pero, como lo hizo gran parte de Cachagua y Zapallar. Llegaban y todos los chaguales y todas las se convertían en flores, bueno, todo. O sea, entonces estamos haciendo una labor aquí porque todavía quedan lugares que se pueden rescatar. Perfecto. Muy bueno. Mira, aquí ya después les vamos a mostrar unas imágenes, no sé si lo alcanzan a ver claramente. Está la casa en construcción y la casa hoy día. Y después se los vamos a mostrar en cercanía. ¿Qué pasa? Más en detalle, a ver, está muy ilustrativo esto de hablar sobre los jardines que ya has hecho. Hay otras historias así como lo de que pasa en los Vilos. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que pasa en Urubamba? Que también tiene que ver con la flora nativa. Claro. Bueno, ese es un ejemplo súper interesante, porque yo cuando llegué ahí a hacer este jardín... Contemos un poco de dónde está emplazado este jardín. Sí. No, te quiero contar la historia cuando me llama el gerente de esta cadena de hoteles y me dice, Juan... Una cadena de hoteles peruana, ¿no? Peruana, sí, dirigida por un español. Y me dice, Juan, queremos que tú nos vengas a hacer un jardín de 14 hectáreas en el Valle Sagrado de los Incas. Y yo casi me desmayé porque los incas, para mi gusto, o siempre tenía una predilección y una adoración por ellos, por su cultura impresionante. Entonces, ir a hacer un jardín allá, en un lugar que tiene movimiento de su topografía, es muy interesante, ya me imaginé inmediatamente los escalones de los incas y todo eso. Entonces, ¿qué te gustaba de todo esto de los incas? Bueno, porque los incas, su arquitectura, ¿verdad? Y todo lo que ellos hicieron es puramente, ¿cómo se dice?, utilitario. Entonces, el respeto que los incas han tenido por la naturaleza, para mí siempre ha sido como, de ahí viene un poco esta maravilla. ¿Te imaginaste estas terrazas? Sí, me imaginé las terrazas y la vegetación. Entonces, para hacer el jardín, como no habían viveros, qué maravilla que no había viveros. Entonces partí con biólogos, con jardineros y con otros entendidos a explorar la montaña. No habían viveros, no habían plantas que tú pudieras... No había ni en la zona, había que traerlas de Lima, no, era todo un cuento y que además no eran para ese paisaje, porque es muy distinto al de Lima, entonces es un paisaje único. Y el vivero era muy pobre en esas especies, no existían, nadie compra. ¿Y entonces ahí qué pensaste tú hacer? Y decir, me gusta, cómo las quebradas. Estudiar la vegetación. Cuánto crecían, qué velocidad, cuánto ancho, eran perennes, eran caducas, eran de flor, ¿Y a dónde etc. fuiste? A
quebrada, la ceja de la selva, como llaman ellos, ahí mismo. Me internaba desde Urubamba para adentro, ya, partíamos en camioneta a elegir las plantas. ¿Y quiénes te acompañaban en eso? Como te digo, los jardineros, biólogos, entonces veían, ya, esta la podemos reproducir. Y vamos sacando semillas, y de esta otra, y de esta otra, hasta que conseguimos armar este vivero, con muchas especies, y los árboles se hicieron de semillas. Entonces ya teníamos arbolitos al año así, mientras se construía el hotel. Entonces el hotel se demoró 2 años y medio, entonces ya los arbolitos a los 2 años y medio estaban de este porte. ¿Cómo los plantamos? Y esos arbolitos hoy día tienen tronco así, 7, 8 metros de altura, y se armó un bosque con las plantas nativas. Ahora tuve una ayuda importante, había un inglés que ya había tenido la experiencia de hacer un pedazo de 1 hectárea donde había plantado especies nativas. Entonces eso me ayudó también a ver, pero yo elegí otras que ahí no estaban y las ordené a mi manera. Entonces... ¿Qué sorpresa te dio en los años? O sea, infinita emoción. Claro, además que crece mucho más rápido que aquí porque está lloviendo constantemente. Entonces los ceibos, que es otra variedad de la que tenemos aquí, yo pensé que se iba a demorar lo que se demora un ceibo aquí. Pero a los 17 años, cuando fui de vuelta, ya era un árbol inmenso. Ahora, otro jardín que también tiene una historia muy linda de escuchar. ¿Qué es lo que pasó con Chiloé? Chiloé es otro caso bien interesante y muy distinto. Porque el dueño, el propietario, digamos, tiene una superficie enorme de jardín, de varias hectáreas, y donde toda la cima, porque es una loma, un poco como una plataforma, y que esta cae en una pendiente muy abrupta, digamos, al mar. Entonces, él consultó a algunos paisajistas que empezaron a llevar árboles en esta planicie, castaños y otras cosas, pero nada se daba porque está a la orilla del mar y el Pacífico en ese lugar lleva mucha sal y mucho viento. Entonces, este jardín lo hice con mi... hicieron varios intentos estos países. Sí, hicieron intentos y no todo se moría y nada funcionaba. Entonces, esto lo hicimos con Maleca, que trabajaba conmigo en esa época, y fuimos y empezamos a investigar y dijimos, ¿cómo se da esta vegetación? Y descubrimos que entre los pastos que crecían largos en esta gran explanada, había renuevos de arrayanes, renuevos de lingues, renuevos de distintas especies que iban saliendo entre arbustos y árboles. Y dijimos, a ver, experimentemos, y yo hice un dibujo así a lo land art en toda esta hectárea de unas curvas y le dije al jardinero, aquí no corte el pasto y vamos a ver qué va a pasar en unos años. Bueno, a los 5 años ya teníamos plantitas de este porte entre los pastos. Ahí las fuimos cambiando para ponerlas más chicas adelante. ¿Fuiste haciendo un vivero ahí mismo? Ahí mismo. Entonces ya cuando esto creció y se apretó un poquitito, compramos en vivero plantas nativas y las fuimos poniendo entre medio. Y así fue creciendo con la idea de que estas curvas se fueran con los años cerrando un poco más hasta formar un equilibrio entre la pradera y las plantas que subían desde la costa hacia el dueño. ¿Qué pasaba con la casa? No, la casa se fue ocultando con la vegetación. Ahora hay caminos que apenas pasa uno, te fijas, porque los arrayanes ya tienen 7 o 8 metros de altura y así. Pero se transformó en un lugar de Chiloé bien increíble. Y en Chiloé... Y eso es fascinante. El plano también, pues. Marqué la curva ahí. Pues. Ahí mismo en terreno. ¿Y la municipalidad, ponte tú, de Chiloé, sabe de esta historia? No creo. No creo. Porque lo importante hoy día en Chiloé, que se está poblando tanto, es importante que ese tipo de cosas e iniciativas, la gente que está haciéndose casas allá, es importante que esa historia sería maravilloso, claro. Que se conozca, que todos sepan este tipo de acciones. Claro. Entonces, ¿hay otro jardín que a ti te gustaría como comentar una historia que te parezca de los que hayas hecho? O jardín que viene en el camino? Bueno, no, mira, hay tantos y tantos tipos de jardines que me es difícil, pero
yo te quisiera hablar un poquitito de la relación con los clientes. Ay, qué bonita. Sí, qué bonito tema, sí. con los clientes, porque hay clientes yo siento que hay jardines que he dado la vida y que han sido muy importantes y se ha invertido una gran cantidad y que nunca más sé de ellos. Como que, ya. En cambio, como contrapunto a esto, hay otros que llevo 30 años trabajando y se han transformado como amigos, ¿ah? Donde discutimos qué hacer en el futuro con los árboles que se están cayendo, y me están consultando constantemente. Entonces, esos jardines han sido parte de mí, son jardines míos, ¿ah? Y que los puedo mantener y que los puedo observar y ahí viendo la historia, y ahí está la experiencia, porque ser un paisajista joven es una cosa, pero ser viejo es otra. Porque aquí volvemos nuevamente y es redondo. El movimiento que tiene con los años es tan impresionante que tú intuyes cómo va a crecer un árbol, pero realmente cómo crece no te lo imaginas nunca. ¿Ah? Lo retorcido que se da. Yo tengo árboles que tienen troncos así, ya plantados hace 30 y tantos años. Entonces, lo que se genera y cómo va cambiando, porque estos dan sombra y todo lo que había plantado abajo hace 30 años ya desaparece. ¿Cómo? Hay que ir manteniendo este jardín para que cada vez sea más bello y no pierda su esencia. O sea, es ahí como tú has logrado encantar a tus clientes y que ellos más bien se van convirtiendo en un jardinero más. Exactamente. Entonces se convierten en verdaderos jardineros. Yo tengo clientes que lo que más les interesa es la vida de su jardín. Y que mueren, tu amor de las plantas y mueren por el jardín y entonces es muy bonito eso, muy bonito. Juan, ¿y te ha tocado hacer parques públicos? Sí, claro que sí, sí. De hecho ahora estoy remodelando y que ha sido una experiencia muy interesante el Parque Los Dominicos, que son 5 hectáreas, la iglesia de los Dominicos. Donde está el pueblito de los Dominicos. Sí, exacto. Qué bien. Sí, sí. Entonces ahí estoy haciendo un trabajo público que va a ser ahora muy interesante. Bueno, hice un parque público de también 5 hectáreas en Nacimiento, no sé, pues el parque también en Concepción, bueno, y así. Podríamos, parque, porque ahí creo que a todos nos pasa un poco, que no somos propiamente paisajistas ni arquitectos, que el límite que hay entre un jardín y un parque. Sí. ¿Qué los diferencia? Sí. ¿Qué diferencia a un Sí. parque de un jardín? Sí. ¿Cuándo me pasó la otra? No hay por metros cuadrados. ¿Y cuál es la diferencia? Un parque es cuando tú te puedes, ¿cómo se llama? Perder relación con el edificio o la arquitectura que hace, no encuentro la palabra. Tú haces un jardín para un edificio, para Sí. una casa, ¿no es cierto? Ya. Cuando tú te sales del edificio de la casa y pierdes contacto con ella, ¿ya? Y ya no tienes relación alguna con ella, es un parque. ¿Me explico? Te voy a explicar al contrario. Ya. Versalles tiene dimensiones que puede sobrepasar a lo mejor todos los hectáreas a todos los parques del mundo, pero eso no es un parque, eso es un jardín, porque todo el diseño de Versalles está en relación al palacio. Te vas 5 kilómetros para allá, pero a los 5 kilómetros ves el palacio. O te vas para allá, pero sabes que ese eje va a cruzar el palacio. Siempre hay una relación con el palacio. En cambio, un jardín chiquitito, ¿ya? Que te pierdas de la relación con el edificio, se transforma en un parque. O sea, Urubamba es un parque. De todas maneras. Pero de todas Y maneras. hasta los vilos mismos podríamos decir. No, porque siempre la casa está arriba, con una referencia, está la roca, y está todo referido a esa casa. Perfecto.
Sí, ¿Me explico? me explicas perfecto. Claro, por ejemplo, en Quillota, que es un parque de 8 hectáreas, está la casa, pero hay millones de espacios que funcionan por sí mismos. No necesitan la relación con la casa para estructurarse como espacio. Entonces yo planifiqué dónde iban a estar estas casas y armé todo Ahora, no se van a construir casas porque parece el tema de los mosquitos es feroz, digamos, en Uruguay, pero se transformó en un parque público, o sea, no público, pero eso podría llegar a ser un parque público en Uruguay, pero perfecto. A todo. ¿Y qué logró hacer de ser un basural hoy día? Bueno, convertir la laguna y la laguna... ¿Qué hizo la laguna? Bueno, llegaron los coipos, llegaron las tortugas, los pájaros, o sea, generaste tiene una fauna... Una biodiversidad. Exacto. O sea, ahí generaste una acción sustentable. Podríamos decir que eso es uno de tus jardines que... Sí, absolutamente sustentable. Y llegaron los pájaros, los cormoranes, los patitos, claro. Perfecto. Entonces, como para ir cerrando un poco, es importante hoy por hoy, ¿dónde está la importancia y el rol del paisajismo en el desarrollo de nuestras ciudades y pueblos? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Perdón, ¿cómo? La importancia y el rol del paisajismo en el desarrollo futuro de nuestras ciudades. ¿Qué pueden hacer los paisajistas para tener un mejor desarrollo de las ciudades? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, planificar mejor las cosas a nivel de paisajismo. O sea, en la planificación, por ejemplo, hablemos de Santiago, la planificación de esta ciudad, voy a partir de lo general a lo particular. O sea, ¿cómo es posible que los cerros islas de esta ciudad no se hayan conservado como parques? O sea, tú ves aquí yéndose la subida de Santa Teresa, por ejemplo, todo eso debería haber sido, porque son los cerros islas de nuestro valle. Ahora, imagínate que se urbanizara el Cerro San Cristóbal, pues sería mucho. Entonces, eso como primera cosa. Segundo, creo que los parques en Santiago debiera haber una planificación a nivel ciudad de los parques. ¿Por qué? Porque los parques en las buenas ciudades, como por ejemplo las que han ocupado las líneas de ferrocarril en parque, son corredores ecológicos. Entonces, la unión de los distintos parques crean estos verdaderos corredores ecológicos. Qué importante eso con la contaminación, ¿no? Por supuesto, con todo, y con la ecología, y con el equilibrio. Las calles, la misma arborización de las calles. Aquí, por ejemplo, en Santiago, el árbol que mejor para mí se da como especie para mitigar el calor del asfalto, y porque es un árbol paraguas, un quitasol en el fondo, ¿no es cierto?, de gran copa, es el plátano oriental. ¿Y qué árboles son adecuados para la ciudad? Los que requieren menos, por ejemplo, yo creo que el pimiento, por ejemplo, es un árbol. No los de hoja perenne con los que ya hay, los podemos, no funcionan bien con la contaminación, pero sí hay muchos árboles, aunque no sean nativos, funcionan muy bien. Los celtis australis, de pocas pestes, de crecimiento relativamente rápido, ¿no? Pero no los árboles hermosos por sí, los ginkgos, los liquidambas, los tuliperos, todos son hermosos árboles, no hay duda, pero no tienen la envergadura para producir un cambio en el ambiente que se desarrollen para producir sombras. Hay muchos árboles, o sea, yo creo que hasta los acacios que se plantaban en mi época, ¿no es cierto?, en los años 60. Estaba lleno. Lleno de acacios, funciona perfecto, hasta el día de hoy existen. Y así hay muchas variedades que se podrían estudiar y contemplar para un futuro. Y me da la sensación que eso en las mismas autoridades hay desconocimiento un poco de todo esto que tú nos estás contando. Sí, claro. ¿A qué se debe un poco este desconocimiento? ¿Crees tú? No, yo creo que este desconocimiento se debe a que en las municipalidades el tema no le torna el peso que tiene. O sea, no hay gente que esté enseñando, gente que esté educando, o gente que tenga un nivel para producir ciertos cambios.
O sea, piensa tú que en Santiago la poda de los árboles no las hace la municipalidad, la hace Chilectra. ¿Ah? Porque cortan las ramas que le molestan a los cables. Entonces imagínate el criterio. En Londres la poda de los plátanos orientales es maravillosa, son verdaderas esculturas como los O sea, hay que decir en Japón. Ah, y en Japón, ¿para qué decir? Ya, es la cultura que, exactamente la cultura que nos debe. Entonces, ¿Qué tenemos que aprender? ¿qué ¿no? tenemos que aprender? Porque qué referentes como autoridades, por decirte, o sea, quienes administran el país, debiesen estar mirando en cómo mantener sus áreas verdes. Así es. Entonces, ¿qué hacer incluso con las plantaciones de palto? Las plantaciones de palto arrasan todo y consumen el agua. ¿Y sí, es cómo vergonzoso. mitiga? Porque hoy día No, o por último yo decía dejarlas quebradas. Pero hacen una cosa así, borran, o sea, horrible para el paisaje, ¿ya? Y se gastan todo el agua y todos los millones de chaguanes y millones se van a la basura, se queman. ¿Y cómo mitigar eso? Porque si ya eso ya se Tienen está que haciendo. Tienen que haber leyes que permitan. Pero en vez de, por ejemplo, ya tiene que haber leyes, muy bien. Pero si ya van a sacar esos chaguanes, ¿hay alguna forma de que esa ley, por ejemplo, reinserte los chaguanes en otro lado? Claro, o sea, hacer trabajo de mitigación, sí, podría ser, pero esto no existe. No existe. Qué importante estas cosas que nos está hablando Juan. La plantación de eucaliptos, por ejemplo, en el sur, es una vergüenza. ¿Qué aporte te gustaría dejar como paisajista en tus, ya llevas 30 años de trayectoria? Si te proyectas 10 años más, no sé, ¿cuál es tu aporte que te gustaría dejar en todo? Mira, yo creo que es más que claro, o sea, lo que realmente me encantaría saber que las futuras generaciones de paisajistas entiendan por dónde va el camino y por dónde va el camino del aporte, ¿ah? Que no solamente se dediquen a hacer composiciones hermosas, digamos, con las plantas y con los elementos constructivos, sino que vaya un poco más allá. Ya hemos hablado mucho de cómo se hace esta cosa. Con cariño, buscando la relación directa, buscar los órdenes que tiene la naturaleza y eso aplicarlo en nuestros proyectos, ¿no? Como principio, como cosa mayor, ¿no? Y de ahí ver cómo y qué estoy aportando. O sea, que un paisajista diga, mira, estoy haciendo aquí una ladera completa de nativos, ¿no? Que además de ser lindo y va a ser parte de este parque, pero escucha, que va a ayudar a contribuir al desarrollo, una mejor vida. Piensa tú que están encontrando hasta en los quillayes están encontrando material para desarrollar la vacuna del COVID. Ya hay gente que está plantando millones de quillayes. Imagínate. Bueno, entonces así da es. para mucho y qué bonita tu aspiración de dejar ese legado y ojalá que lo podamos compartir y difundir mucho. Y bueno, gracias Juan por darnos este tiempo, ojalá por contarnos todos estos aprendizajes y descubrimientos que tú con tu práctica has podido ir adquiriendo. Y aquí en este libro Juan de puño y letra cuenta muchísimas de estas historias y de estas formas de mirar el paisaje. Y tienen este ladrillo verde precioso que en www.puro-mediochile.cl lo pueden encontrar. Gracias a todos. Gracias.